El carácter de un hombre conforme al corazón de Dios, la parte número 3. Amados hermanos, es un gozo volver a estar aquí con ustedes. Yo soy el pastor David Anglada y esta es la tercera parte de nuestra serie del carácter de un hombre conforme al corazón de Dios, donde hemos estado viendo juntos la vida de David y hasta donde hemos llegado en nuestro estudio. Estamos ahora viendo ya al rey David, ya David habiéndose convertido como rey. Y hemos estado viendo en la vida de este hombre de Dios, un hombre que Dios llamó un hombre conforme a su corazón, a características que demuestran por qué Dios llamó a este hombre un hombre conforme a su corazón. Anteriormente hablamos especialmente de todo lo que tenía que ver con que ser conforme al corazón de Dios siempre tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con vivir de acuerdo a Dios. Y en las ocasiones anteriores estuvimos viendo toda una serie de características y algunas las vamos a resumir el día de hoy. Por ejemplo, en la segunda parte estuvimos viendo de que la persona conforme al corazón de Dios tiene sus amistades y sus relaciones basadas en Dios, donde Dios es el centro de esas relaciones. Vimos que es una persona que tiene un reconocimiento de la voluntad de Dios. Vimos el dominio propio y todo esto, como ya dijimos, lo vimos en la vida del rey David. Vimos las cualidades de justicia y de lealtad, la estima de la vida como algo que es valioso para Dios, el reconocimiento de autoridad. Todo lo que Dios hace, lo hace desde el principio de la autoridad, porque Dios es autoridad. Y el reconocimiento de esa autoridad es una cualidad esencial de un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Vimos la cualidad del temor de Dios, del honor, incluyendo el dar honor a aquellos que requieren y merecen un honor, la misericordia, la pureza, la entrega y el gozo. Y finalmente vimos lo que es la identidad, y eso lo vimos particularmente cuando David danzaba delante del Señor y adoraba al Señor, teniendo una identidad totalmente clara en sí mismo, sabiéndose que él era un hombre que amaba al Señor. Hoy vamos a comenzar con una cualidad, y es la cualidad del celo. Y vamos a comenzar en esta parte 3 viendo una historia que está en un relato que está en 2 de Samuel capítulo 7. Y en este relato en particular vamos a ver varias cualidades de este hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y el versículo 5 y dice así: aconteció que cuando el rey David, el rey, habitaba ya en su casa y el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda. Ve y di a mi siervo David, que así ha dicho el Señor: me edificarás tú casa en la que yo habite, una casa en la que yo habite. En este pasaje nosotros podemos ver la cualidad del celo que en este caso tenía el rey David por lo de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos celo por lo de Dios? En el caso de David, él se encontró a sí mismo en la condición de estar habitando en una casa gigantesca, preciosa, hecha de una gran madera, mientras que el arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma de Dios, donde habitaba la misma presencia de Dios, estaba bajo una tiendita de campaña. Y a David le pareció eso muy mal. ¿Cómo es que lo mejor no era para el Señor? ¿Cómo es que él tenía algo mejor que lo que era para el Señor? Y en esto podemos ver un celo y podemos ver hasta donde hemos leído en este momento una respuesta de Dios ante esto. Donde Dios pregunta: ¿quiere decir que tú me vas a hacer una casa?
Y si usted lee el relato, se da cuenta de que Dios le deja ver a David que él no necesita una casa donde habitar. Sin embargo, en aquel tiempo sí Dios se había sujetado a estar en su presencia, de mostrar su presencia en esa arca que ellos estaban llevando con ellos a donde quiera que iban los israelitas. Y en medio de todo esto y de esta historia, Dios, a pesar de no necesitar una casa para vivir, creo que eso todos lo entendemos, a la misma vez nota el celo de David, nota el interés de David de darle lo mejor a él. Y Dios reconoce esto. Y vamos a mirar ahora la próxima cualidad, además de este celo que se vio en la vida de David. Y es la idea del pacto. Miremos unos versículos más adelante, desde la segunda parte del versículo 11, lo que dice. Dice, además, el Señor te declara que el Señor te hará casa a ti. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Y hemos puesto énfasis en diferentes frases que están en estos versículos del 11 al 16 para mostrar algo muy claro. Dios hace una serie de declaraciones que son promesas. Quiero que usted note las promesas de Dios a David en estos pocos pasajes. En estos versículos, Dios, luego de haber visto el interés de David, el celo de David por hacerle casa a él, Dios le deja ver que él no necesita una casa para sí mismo, pero ciertamente habrá casa para Dios en ese tiempo. Habría una casa, un templo que sería hecho para Dios. Hoy les recuerdo que el templo somos nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros, pero en aquel tiempo el templo sería construido. Y David, Dios le da a David una serie de promesas. Le dice que él le haría casa a él, que él levantaría después de él a un descendiente suyo y que afirmaría su reino, que ese que sería el rey Salomón, el hijo de David, edificaría una casa a nombre del Señor y que Dios establecería su reino para siempre, el trono de su reino para siempre. Que Dios mismo se encargaría de ser su padre y que él sería su hijo. Que Dios se encargaría de corregirlo. Que Dios no quitaría su misericordia. Y Dios le promete a David, esto es lo que se conoce como el pacto davídico o el pacto que Dios hizo con David, donde Dios promete que su casa, su reino serían firmes y estarían estables su trono para siempre. Lo que Dios estaba prometiendo en este momento era que del linaje de David saldría el Mesías, y esto lo podemos comprobar con otros pasajes, pero lo que Dios comenzaba en este pacto, en esta serie de promesas, en esta gran promesa que le hizo al rey David, Dios estaba haciendo un pacto con David donde al mirar el corazón de David, Dios decidió hacer su parte, entregar toda esta serie de promesas, promesas en las cuales el trono del reino de David jamás acabaría. Tal es así que Jesucristo
el gran Rey de Reyes, un día regresará a la tierra cumpliendo esta promesa y reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo es conocido como el Hijo de David en las Escrituras, porque Jesucristo vino de este linaje de David. Dios en ese momento, allí en 2 de Samuel capítulo 7, le está haciendo esta promesa a David. ¿Qué cualidad estamos viendo aquí? La cualidad de pacto. Si usted se da cuenta claramente, en esta cualidad de pacto no es mucho lo que David estaba haciendo, pero sí había un corazón que Dios estaba mirando en David. Al Dios ver ese corazón, Dios derrama esa serie de promesas sobre David y Dios se aseguraría en su fidelidad de cumplir cada una de ellas, y así lo hizo. Pero para este hombre, para David, ahora sería necesario vivir con la mentalidad de ese pacto. Si a usted le prometiese Dios que Él se va a encargar de sus hijos, que Él se va a encargar de poder sacar hacia adelante aquellas cosas que son mucho más grandes que las que usted le ha ofrecido a Dios y que Dios las va a perfeccionar aún lo que usted en su corazón le ha ofrecido a Dios, y que Dios se va a encargar de perfeccionar lo que usted en su corazón le ha prometido, lo que usted se ha propuesto en su corazón. Dios lo va a llevar a un nivel totalmente mayor y Dios se encargará en su fidelidad de cumplirlo aún con nuestras generaciones, aún con nuestros propios hijos. Y Dios hace esto con personas con quien Él establece un pacto. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto, el pacto de gracia que ha sido ratificado por la sangre de Jesucristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo, ahora vivimos en pacto con Él. Tenemos que tener una mentalidad de pacto. Una mentalidad de pacto es una mentalidad donde yo sé la fidelidad de aquel que ha prometido hacer su parte. Y eso incluye a Dios y eso me incluye a mí. En esta parte del pacto al cual nosotros pertenecemos, lo que nos corresponde es vivir de acuerdo a esa fidelidad. Nosotros lo llamamos fe. Vivir en la fe de Jesucristo. Jamás apartarnos de esa fe y vivir haciendo la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida debido a que no nos apartamos de esa fe. Dios, por su parte, se encarga y se encargará de que nosotros siempre disfrutemos mientras estemos en esta tierra y aun cuando salgamos de ella, de todas las promesas que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Esto requiere de nosotros una mentalidad de pacto. Eso es importante y Dios lo muestra claramente, y es más, Dios mismo lo provoca en la vida del rey David, un hombre conforme a su corazón. Miremos otra cualidad, y es la cualidad de la adoración. En ese mismo pasaje, ahora en el versículo 18, dice así: entonces entró el rey David, se sentó delante del Señor y dijo: oh Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Amados hermanos, el fundamento de la adoración a Dios es el reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos personas que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de todos nuestros pecados, totalmente incapaces de cumplir la justicia de Dios. No hemos recibido ninguna promesa de Dios por causa de lo bueno que hayamos sido, sino precisamente porque no hemos sido buenos, pero hemos creído en Él. Al haber creído en Él, al haber entrado en una relación de pacto con Dios, nos preguntamos: ¿quién soy yo para merecer algo mucho más grande de lo que yo mismo podría ganar?
Eso es adoración. La adoración muestra un espíritu que se postra totalmente delante de Dios, reconociendo que no es nada. La persona no es nada en comparación a todo lo que es Dios. Dios lo es todo. ¿Y quiénes somos nosotros? Es una actitud, y esa actitud claramente la podemos ver en este hombre, el rey David. También en ese mismo capítulo hallamos otra cualidad, de la cual no hemos enfatizado tanto como espero poder hacerlo en este momento, y es la cualidad de la fe. Dice el versículo 28 y 29, ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y has prometido este bien a tu siervo, y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú lo has prometido, oh Señor Dios, y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Amados hermanos, yo quiero que ustedes miren atentamente a este pasaje, porque este pasaje de la Escritura es la respuesta de David ante ese pacto que Dios hace con él. Dios hizo un pacto, Dios prometió algo mucho más grande de lo que David merecía como persona. Dios hizo un pacto con él. ¿Dónde está la cualidad de la fe? La cualidad de la fe está en el entendimiento de que las palabras de Dios son verdad. Aquí se ve quizás como mejor que en cualquier otro pasaje la cualidad y la definición de lo que es la fe. Lo vemos en este gran ejemplo de David. Dice, ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. La fe viene de reconocer lo que Dios ha dicho. La fe no es algo ciego, sino es algo que ve y recuerda lo que Dios ha dicho. Más aún, reconoce que Dios ha prometido algo y por lo tanto lo tiene muy guardado en su mente. Lo tiene como una meta que vendrá. Por lo tanto, le es fiel a esas palabras. Una persona conforme al corazón de Dios es una persona que es fiel a lo que Dios ha hablado. Note que David no dijo, Señor, más allá de esa adoración donde dijo, ¿quién soy yo? Más allá de eso, David no dijo, Señor, yo no quiero que tú me des nada de esto, es demasiado para mí. Por favor, permite que yo te haga sacrificios, que yo sea obediente, que yo te cumpla en todo para que entonces me des todas estas cosas. Nunca David habló de esa manera. Al contrario, él, sabiendo que no era nadie, que era totalmente inmerecedor, inmediatamente creyó. Inmediatamente declaró que lo inmerecido que era prometido por Dios ciertamente se cumpliría. ¿Cuántos de nosotros reconocemos las promesas de Dios? Todo lo que Dios ha dicho para nosotros. Nosotros podríamos leer literalmente detrás de mí. Yo tengo libros que precisamente son libros completamente de las promesas de Dios en toda la Biblia. Hay libros completos que resumen las promesas de Dios para cada uno de nosotros. La cantidad de promesas, de verdades que Dios ha dicho, que son nuestras solamente por haber creído en Jesucristo, solamente por estar dispuestos a vivir de acuerdo a Él y no de acuerdo a nuestros propios razonamientos, solamente por haber reconocido que lo que Él ha hecho es más que suficiente para que nosotros seamos beneficiarios de todas esas promesas. Cuán maravilloso es saber
que tenemos tantas promesas de Dios. La fe está en nuestra fidelidad a cada una de esas palabras de Dios. Cuando Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros podemos estar en una situación donde en medio de la situación podría haber un espíritu de queja delante de Dios? Y este es solamente un ejemplo. Un espíritu de queja delante de Dios porque sentimos como que en eso Dios nos dejó. Una persona con la cualidad de la fe de Dios viviendo en ella es una persona que no va a dudar, independientemente de cuán difícil sea su situación, de que ahí está Dios, de que Dios no le dejará ni le desamparará. Que no importa lo que ocurra con nosotros, el Señor cumple cada una de sus promesas. ¿Cuántas promesas no hay de Dios para cada uno de nosotros? Y Dios espera que cada uno de nosotros las recordemos. Dios espera que nosotros podamos decir, como David dijo, que sus promesas eran fieles y verdaderas, que su fidelidad es de la eternidad hasta la eternidad. Y muchas otras declaraciones que podemos encontrar aún en los salmos de David acerca del Señor y de su fidelidad y de todo lo que Él ha hecho. Porque todo lo que Dios ha dicho es una verdad. Nuestra respuesta es serle fiel a lo que Dios ha dicho. En ocasiones algunos me han preguntado acerca de preguntas de cómo vivir momentos prácticos de la vida. Y aquí va una idea que yo he compartido con muchos y que la creo fielmente para mi propia vida. Y es la vida de siempre hacerme una pregunta ante cualquier circunstancia. ¿Qué dice Dios acerca de esta circunstancia? Cuando yo sé lo que Dios dice, solo tengo un trabajo que hacer. Porque en las palabras de Dios ahí está su pacto para conmigo, que soy su hijo. Pero en el creerlo, ahí está mi parte de este pacto. En el creerlo, ahí manifiesto la cualidad de la fidelidad o lo que llamamos la fe. Yo siempre debo saber qué ha hablado Dios para las diferentes circunstancias de la vida que confrontamos y luego creer que lo que Él ha hablado es justo, es verdadero, se debe obedecer si es que requiere de una obediencia o se debe esperar si es que requiere una espera, si es que requiere una esperanza, un descanso, una paciencia, aun cuando no se ve que la circunstancia es así, un gozo, una alegría indescriptible, una paz que sobrepasa todo entendimiento solo porque Dios ha hablado. Cuando Dios ha hablado y usted sabe que Dios ha hablado a la vida de usted o a la vida de todos nosotros que somos beneficiarios de sus promesas, entonces su trabajo es solo creer en Él. Una persona conforme al corazón de Dios no se cree mejor que Dios, no se pasa de humilde, como decimos algunos, como para decirle a Dios que usted primero debe demostrar ser bueno para entonces recibir sus promesas, sino que por el contrario, es una persona que sabe que inmerecidamente recibe todo lo que recibe de Dios, pero decide creerlo de todo corazón. Y debido a eso, lleva a cabo su vida con concordancia con eso y obedece y espera y tiene paciencia y tiene paz y tiene gozo y perdona y ama y hace todo lo que las promesas de Dios también esperan de cada uno de nosotros. Y ahí se ve lo que conocemos como la fe. Quiero mostrarle otra escena que está allí también en 2 de Samuel, otra historia diferente, este es en el capítulo 9, para recordar una cualidad que hemos ya visto en varias ocasiones en el rey David, pero esta es una preciosa
cualidad que debemos seguir recordando, y es el honor y la misericordia. Dice esta historia que Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y preguntó: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: yo he dado al hijo de tu señor todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa. Labrarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los productos para que el hijo de tu señor tenga provisiones. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Amados hermanos, este es un pasaje poderoso en muchos sentidos. A simple vista podemos ver estas cualidades de honor y de misericordia. Mefiboset era un hombre lisiado, era un hombre paralítico y era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, del rey Saúl. Y Mefiboset se acerca, David manda a buscar a Mefiboset y le habla de que le mostraría su bondad por amor a su padre Jonatán, y que le devolvería las tierras de su padre Saúl y que siempre comería a su mesa. Yo quiero que recordemos las cualidades que hemos visto el día de hoy. Hasta ahora hemos visto la cualidad en David del celo, del pacto y de la fe o fidelidad. Aquí podemos ver el celo en David en mandar a buscar a este hombre. Podemos ver la idea de pacto porque aún habiendo muerto Jonatán, un gran amigo de David, con quien David había hecho pacto, David continúa cuidando de las generaciones de Jonatán, y podemos ver la cualidad también de adoración que vimos anteriormente en una frase aquí. Dice que él se postró, Mefiboset, cuando David le mostró esta bondad, esta misericordia, este honor tan grande de que comería siempre a la mesa de él. Dice que Mefiboset dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Si recordamos, cuando David recibió ese pacto de parte de Dios, David respondió con adoración. Y dijimos que la adoración es ese reconocimiento de quiénes somos nosotros y quién es el Señor, quién es Dios, que nos lleva a postrarnos y a considerarnos a nosotros nada delante de el Rey, que lo es todo. Noten que David, habiendo en unos capítulos anteriores mostrado esta misma cualidad hacia el Señor, Dios hace que este hombre muestre ahora esta cualidad para con David. Notemos que cuando nosotros estamos bajo autoridad, honramos la autoridad, bendecimos la autoridad, no hablamos en contra de la autoridad. Cuando respondemos correctamente ante toda autoridad de Dios, Dios también nos pone en posición de autoridad. De la misma manera, cuando nosotros somos adoradores, gente que reconoce que no somos nada delante de un Dios que lo es todo, Dios empieza a ponernos en posiciones donde otros les toca reconocer lo que Dios ha puesto en nosotros. Solamente puede ejercer autoridad aquel que vive bajo autoridad. Solamente puede ser honrado con una frase como la que Mefiboset dijo: alguien que muestra honor y que muestra misericordia a los demás. Podemos ver
que en un hombre o mujer conforme al corazón de Dios, las mismas cualidades que Dios encuentra en ese corazón son las cualidades de Jesucristo. Son las cualidades de Dios mismo que se encuentran en ese corazón. Por lo tanto, las personas a nuestro alrededor responden a esas cualidades. Con esto de ninguna manera estamos hablando de nada que tenga que ver con exaltarnos a nosotros mismos. Sin embargo, sí reconocemos cómo cuando se ve lo de Dios en nosotros, inevitablemente las personas se van a acercar a nosotros con una reverencia y con una actitud en muchas ocasiones no muy diferente a cómo se acercan al Señor mismo. Es claro que nosotros debemos actuar tal como David actuó en esta ocasión, donde de ninguna manera se dejó influenciar por esas palabras de halago, sino que de todas las maneras mostró bondad, mostró honor, mostró misericordia, porque eso es lo que es importante delante del Señor. Pero también reconozcamos que cuando las personas vienen donde nosotros y muestran cierto grado de reconocimiento al ver lo de Dios en nosotros, sepamos que a través de ese acto, las personas también están reconociendo al Señor. Si usted tiene algo de Dios en usted, los demás a su alrededor lo van a notar también. Y si es una cualidad que usted tiene hacia Dios, indudablemente los demás verán esa cualidad en usted también. Aquí quiero que miremos otra cualidad importante. Esta está en Primera de Reyes, capítulo 2. Esta de Primera de Reyes, capítulo 2, aquí encontramos de las últimas cosas que habla el rey David. Este es el momento donde ya David estaba muy anciano y estaba por morir. Y su hijo Salomón sería quien tomaría el lugar de él como rey. Miremos lo que David hace en este momento, y a esto le he llamado la cualidad de ser confiable. Dice, cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo, yo me voy por el camino de todo el mundo. Tú, esfuérzate, sé hombre, guarda lo que el Señor tu Dios te ha encomendado, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, a fin de que el Señor cumpla su promesa que hizo acerca de mí, diciendo, si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Aquí vemos una cualidad preciosa de este hombre conforme al corazón de Dios. Era confiable. Dios y la Escritura llama a otro hombre, Abraham, como un hombre que era amigo de Dios. Y una de las cualidades que se menciona en el Génesis acerca de Abraham es que en un momento donde Dios iba a tomar una decisión sobre unas ciudades, primero fue y consultó con Abraham. Y consultó con Abraham porque Dios vio que él llevaría y encaminaría a sus hijos a guardar los mandamientos de Dios, a guardar las palabras de Dios, a llevar a cabo justicia y juicio sobre el mundo. Dios siempre encuentra esa cualidad de confiabilidad en aquellos que son sus amigos, en aquellos que son conforme a su corazón. David demuestra esta cualidad porque en el momento donde él estaba por terminar su vida, se asegura de que su hijo recibiera las instrucciones de esforzarse, de ser hombre,
de que guardara todo lo que Dios le había encomendado, de acuerdo a la ley de Moisés. En otras palabras, de acuerdo a todos los mandamientos que Dios había dado. Esto me recuerda lo que Jesucristo hizo con los discípulos y por extensión con todos nosotros. Cuando Jesús dijo que toda autoridad se le había dado en el cielo y en la tierra. Eso fue después de haber resucitado. Y dijo, por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las palabras de Jesús allí en los últimos versículos del Evangelio de Mateo, en Mateo 28. Dios espera confiabilidad. Y esa confiabilidad no solamente es en que nosotros guardaremos sus mandamientos y que viviremos de acuerdo a como Él ha dicho, sino de que nosotros, en la medida en que nos encontremos con otros que también lo seguirán a Él, les transmitiremos la misma idea de que ellos también deben ser obedientes al Señor en todo y deben ser confiables en todo. A esas personas Dios llama amigos. A esas personas, con esas personas Dios guarda su pacto. Y en esto podemos ver esa preciosa cualidad de la confiabilidad que vemos en David. Amados hermanos, y con esto terminamos esta tercera parte, la tercera de 4 partes. Hay una parte más acerca de el carácter de este hombre conforme al corazón de Dios, donde nosotros podemos aprender. Quiero recordarles a todos que en la medida en que miren estos videos, se suscriban, y también algo que no hemos mencionado es que marquen esa campanita allí en YouTube para que en la medida en que vamos poniendo nuevos videos, usted reciba una notificación, un correo electrónico o algo así, donde le deja saber a usted que hay un nuevo video. En la medida en que pongamos nuevos videos, usted se va a enterar de que hay un nuevo video, aun si no se lo dejamos saber nosotros. Así que recuerden también poder hacer eso. Pero antes de despedirnos, yo quiero que oremos y que le demos gracias al Señor por su revelación y por mostrarnos estas cualidades que Él espera ver en nosotros, en personas que sin duda seremos personas conforme a su corazón, que manifestaremos estas cualidades porque ya están en nosotros, fueron puestas estas cualidades en nosotros por el Espíritu Santo que se nos fue dado. Nunca cuando describimos estas cualidades que vimos en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, nunca debemos pensar en estas cualidades como una meta para alcanzar, sino como cualidades que ya han sido puestas en nosotros, como parte del carácter de Cristo, quien vive en nosotros por su Espíritu. El entendimiento de estas cualidades es una ayuda para nosotros de otra manera. Es una ayuda para que nosotros sepamos lo que tenemos. Sepamos que somos capaces de ser personas que tienen un celo por el Señor, que viven en adoración y en actitud de pacto con el Señor, que son personas fieles de fe, que somos confiables al Señor, que mostramos misericordia y honor en todo momento. Y así con todas las demás cualidades que hemos estado mirando durante esta serie. Así les pido que esperen por la parte 4 de esta serie, y en la parte 4 de esta serie vamos a ver otras cualidades que tuvieron que ver con momentos donde el rey David pecó y en momentos donde circunstancias alrededor de él no estaban bien, y cuáles fueron las cualidades conforme al corazón de Dios que se muestran también, que se mostraron en esas circunstancias y que nosotros también podremos ver. Pero en este momento vamos a orar. Señor, te agradecemos
por tu maravillosa palabra y por todo lo que ya tú has conquistado para nosotros en este nuevo pacto de gracia, ratificado para nosotros con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Firmado, Señor, con la tinta, Señor, de la sangre preciosa de nuestro Señor. No porque nosotros lo hayamos alcanzado, sino porque tú lo has alcanzado y lo mereciste. Nosotros, Señor, al haber sido inspirados por ti para creerte y al haberte obedecido y haber creído en ti, somos beneficiarios de todas estas cualidades, Señor. Gracias porque sabemos y confiamos que tú cada día nos harás más y más personas conforme a tu corazón. Gracias, Señor, por todo esto. Yo te pido también, como siempre, por aquellos que al escuchar esta palabra deciden en sus corazones, en lo más profundo de su ser, que desde el día de hoy van a vivir para ti, que aunque nunca habían decidido vivir para ti, entregar sus vidas a ti, creer en Jesucristo, que murió por sus pecados y que resucitó para darles una nueva vida. Señor, que por medio de esa fe poderosa que tú pones en ellos en este momento, cada uno de ellos reciban el gozo de tu salvación y la esperanza de que tú los harás crecer cada día más conforme a la imagen de tu precioso Hijo Jesucristo. Y en ese nombre, en el nombre de Jesús, declaramos estas cosas y te damos gracias en este día, Señor. Amén. Amén. Vayan con el gozo del Señor, hermanos.